Irán, desde el Génesis hasta el día del juicio, imagina despertar una mañana cualquiera, encender la televisión o abrir las noticias. Y una vez más, Irán domina los titulares. Análisis geopolíticos, discursos encendidos, amenazas nucleares, sanciones internacionales, levantamientos populares. Parece que el mundo entero tiene la mirada puesta en esta nación de Oriente Medio. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la trayectoria de Irán, su nacimiento, su auge, su caída e incluso su futuro, quedó registrada en un texto milenario? No en informes secretos ni archivos de inteligencia, sino en la propia Biblia. Esta narrativa no solo revela los orígenes de este pueblo, sino que también describe su destino final. Permanecer hasta el final de esta historia no es solo un viaje por los meandros de la historia antigua, es una clave para interpretar los acontecimientos que presenciamos hoy. Desde las primeras páginas de la Biblia, Irán, o mejor dicho, Persia, ya formaba parte del plan divino. Génesis presenta la llamada Tabla de las Naciones, donde los descendientes de los hijos de Noé forman la base de todos los pueblos. Entre los nombres de Génesis 10 se encuentran Elam y Madai. Elam, hijo de Sem, se convirtió en el antepasado de los elamitas, que ocuparon la fértil región al suroeste del actual Irán. Susa, la capital del antiguo Elam, sería posteriormente escenario de historias decisivas para el pueblo judío. Madai, nieto de Noé a través de Jafet, es considerado el padre de los... Estos medos habitaron las montañas del noroeste de Irán y desarrollaron una cultura robusta, tribal y militarista. Por lo tanto, desde el principio, el Irán bíblico estuvo formado por dos ramas distintas: los elamitas del sur y los medos del norte, que posteriormente se fusionarían en la poderosa Persia. Las genealogías bíblicas pueden parecer monótonas listas de nombres, pero revelan el origen y la distribución de los pueblos y demuestran que Dios observa la historia a escala familiar. Al mencionar a Elam y Madai, el Génesis nos recuerda que el plan de Dios abarca naciones enteras y que detrás de cada conflicto moderno se esconden profundas raíces que se remontan a la antigüedad. Los elamitas, por ejemplo, eran conocidos por su destreza en el trabajo del bronce y su avanzada cultura, mientras que los medos eran guerreros montañeros con rígidas estructuras tribales. Estas diferencias culturales, geográficas y políticas contribuyeron a dar forma a lo que se convertiría en Persia. La primera referencia dramática a estos pueblos aparece en Génesis 14, que relata la primera guerra internacional de la Biblia. Una coalición de 4 reyes orientales, Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goim, marchó contra 5 reyes de la región cananea. El conflicto tuvo lugar en el valle de Sidim, cerca del Mar Muerto. Los reyes de Sodoma y Gomorra fueron derrotados y muchos fueron hechos prisioneros. Entre los prisioneros se encontraba Lot, sobrino de Abraham. En una audaz respuesta, Abraham reunió a 318 sirvientes entrenados, se alió con las fuerzas de Aner, Escol y Mamre y persiguió a los invasores. De noche, atacó por sorpresa, derrotó a los reyes y rescató a Lot y todas sus posesiones. Este episodio se lee como una película de acción. 4 reyes poderosos derrotan a 5, saquean ciudades y secuestran inocentes. Un pastor con un pequeño grupo decide enfrentarse a un ejército profesional y gana. Pero detrás de la narrativa hay una lección. La victoria de Abraham no se debió al poderío militar, sino a la fe. Al rescatar a Lot, Abraham demostró valentía y confianza en el cuidado de Dios. A su regreso, fue recibido por el rey de Sodoma y el misterioso Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, quien lo bendijo. Abraham, en respuesta, dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le ofreció riquezas a Abraham, pero él se negó, diciendo que no aceptaría nada para que nadie dijera que lo había enriquecido.
Este detalle refuerza la idea de que la bendición y la provisión provienen de Dios, no de tratos políticos con reyes corruptos. La participación de Kedorlaomer, rey de Elam, en esta guerra demuestra que los elamitas ya eran una potencia militar influyente. No eran simples tribus nómadas, poseían reyes, alianzas y ambiciones territoriales. Sin embargo, su inesperada y humillante derrota a manos de Abraham presagia que las victorias finales dependen de la intervención divina, no de la fuerza bruta. El hecho de que Abraham usara solo 318 hombres y aún así ganara resalta la soberanía de Dios. Al aplicar este episodio a la historia posterior de Persia, vemos un patrón. Por formidable que sea una nación, prospera o cae según la voluntad de Dios. La historia continúa con las generaciones posteriores. Los elamitas prosperaron en la región del actual Juzestán. Construyeron la ciudad de Susa, que se convertiría en una de las capitales del futuro imperio persa. Sus reyes libraron guerras con Babilonia, ganando algunas batallas y perdiendo otras. Los medos, a su vez, formaron tribus montañeras que resistieron las incursiones asirias durante siglos. A principios del siglo IX a.C., las tribus medas comenzaron a unirse. Un líder llamado Deioses estableció la primera monarquía meda, fundando la capital, Ecbatana. Su sucesor, Frabartes o Fraortes, expandió el territorio, pero fue asesinado por los asirios. El verdadero unificador fue Cicaxares, quien reorganizó el ejército, instituyó divisiones de infantería, caballería y lideró la caída de Nínive en el 612 a.C. Al destruir la capital asiria, los medos liberaron a las naciones del terror asirio y allanaron el camino para un nuevo imperio. Pero el poder de los medos no duraría solo. Al sur, un clan persa liderado por Ciro I y más tarde por su hijo Cambises I gobernaba la región de Anshan, en la antigua Elam. Su nieto, Ciro II, conocido como Ciro el Grande, nació alrededor del año 600 a.C. y se convertiría en el mayor conquistador de su tiempo. Existen leyendas sobre su infancia. Algunos afirman que fue abandonado y criado por pastores antes de reclamar el trono. Históricamente, Ciro se rebeló contra el rey medo Astiages, hijo de Cicaxares. Lo derrotó y unificó a los medos y los persas en el año 550 a.C., creando así el imperio medo-persa. La cultura meda se fusionó con la persa, pero el trono permaneció en manos de los persas, tal como lo vio Daniel en el oso levantado de un lado. A medida que se desarrollaban los acontecimientos políticos, los profetas de Israel recibieron mensajes divinos sobre estas naciones. Isaías, quien vivió unos 150 años antes de Ciro, profetizó que Dios incitaría a los medos contra Babilonia. Isaías 13:17. También declaró en Isaías 21:2 que Elam y Media serían llamados a sitiar Babilonia. Además, en los capítulos 44 y 45 de Isaías, el profeta menciona a Ciro por su nombre, llamándolo mi pastor y mi ungido, y afirmando que liberaría al pueblo de Dios y ordenaría la reconstrucción del templo. Jeremías, contemporáneo del último reino de Judá, advirtió que Dios incitaría el espíritu de los reyes de Media contra Babilonia. Jeremías 51:11. En otro oráculo, Jeremías anunció juicio contra Elam, pero prometió restaurar su fortuna en los últimos días. Estas profecías muestran que la historia no está a la deriva. Dios levanta naciones y las derriba según sus propósitos. Cuando Babilonia conquistó Judá y tomó cautivos a muchos judíos, entre ellos se encontraba Daniel, un joven. Daniel y sus amigos se formaron en escuelas babilónicas. Aprendieron la lengua y la literatura de los caldeos, pero permanecieron fieles a Dios. Rechazaron alimentos impuros, se salvaron del horno de fuego y, en el caso de Daniel, del foso de los leones. En la corte, Daniel se convirtió en consejero del rey tras interpretar sueños que ningún sabio pudo descifrar.
El episodio de la estatua de Nabucodonosor es particularmente revelador. Daniel explicó que la cabeza de oro representaba a Babilonia. El pecho y los brazos de plata simbolizaban el imperio medo-persa, el vientre de bronce, a Grecia, las piernas de hierro, a Roma, y los pies de hierro mezclado con barro, un reino dividido que precedería al reino de Dios. El uso de metales degradados, oro, plata, bronce, hierro y barro, indicaba la decadencia moral y espiritual de las civilizaciones. Esta visión no era simplemente para satisfacer la curiosidad del rey. Demostró que los imperios humanos son temporales y que un reino eterno los reemplazará a todos. Años después, en el banquete del rey Belsasar, un banquete repleto de vino y profanación de los vasos sagrados del templo, una mano sobrenatural escribió en la pared: Mené, Mené, Tekel, Parshim. Daniel interpretó: Dios había contado los días del reinado, los había pesado en la balanza y los dividiría. Esa misma noche, los ejércitos de Ciro desviaron el río Éufrates, entraron en Babilonia y capturaron la ciudad. Belsasar fue asesinado y el imperio caldeo llegó a su fin. La palabra Parshim significa dividido, pero también se refiere a los persas. La profecía se cumplió literalmente. Ciro demostró una política de tolerancia religiosa sin precedentes en su época. Prueba de ello es el cilindro de Ciro, un artefacto de arcilla descubierto en 1879, en el que el rey proclama la libertad de culto y permite a los pueblos deportados regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. El decreto registrado en 2 Crónicas 36, 22, 23 y Esdras 1:1-4 refleja esta política. Ciro reconoce que el Señor, el Dios del cielo, le ha dado todos los reinos de la tierra y le ha encomendado la construcción de un templo en Jerusalén. Por lo tanto, convoca a los judíos a regresar y ordena a sus vecinos que los ayuden con plata, oro y animales. El impacto de esta decisión fue inmenso. Aproximadamente 50.000 judíos regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué. El templo comenzó a reconstruirse y, a pesar de las interrupciones y la oposición, se completó años después. Persia financió la obra con impuestos y el tesoro real. Darío I, sucesor de Ciro, tras Cambises y el usurpador Gaumata, consolidó el imperio dividiéndolo en satrapías y construyendo la famosa calzada real que unía Susa con Sardes. Darío también formalizó la moneda persa, el dárico, y reforzó el ejército. La expansión continuó, pero surgieron conflictos. Las ciudades griegas de Jonia se rebelaron y recibieron el apoyo de Atenas. Darío sofocó la revuelta y en el 490 a.C. envió una expedición que se enfrentó a los atenienses en la batalla de Maratón. Aún derrotados, los persas no se rindieron. Jerjes I, hijo de Darío, regresó con un gran ejército y libró las batallas de las Termópilas, Salamina y Platea. Los griegos resistieron y las guerras greco-persas erosionaron el imperio. Estas batallas se recuerdan no solo como enfrentamientos militares, sino como enfrentamientos entre culturas, la monarquía oriental y las polis occidentales, y presagiaron el papel de Grecia como el próximo imperio mundial, como lo profetizó Daniel. Junto con la política y la guerra, la religión persa influyó en el mundo. El zoroastrismo, basado en las enseñanzas de Zaratustra, enfatizaba la lucha entre el bien y el mal, la elección moral y la existencia de un Dios supremo, Ahura Mazda. Aunque diferente de la fe judía, esta religión creó un ambiente de tolerancia y permitió a los judíos vivir y prosperar en Persia. Muchos judíos no regresaron a Jerusalén, prefirieron permanecer en las ciudades persas, donde sirvieron como artesanos, comerciantes y funcionarios. Esta diáspora explica por qué, siglos después, había partos, medos y elamitas en Jerusalén el día de Pentecostés. Escucharon a los apóstoles hablar en sus idiomas y llevaron el evangelio a casa, difundiendo la fe cristiana en Oriente.
Otro aspecto fascinante de la religión persa es la figura de los magos, sabios que estudiaban las estrellas y buscaban señales divinas. La palabra mago no significa necesariamente mago, sino más bien erudito religioso. Muchas fuentes sugieren que formaban una casta sacerdotal dentro del zoroastrismo. En el relato del nacimiento de Jesús, Mateo dice que los magos vinieron de Oriente guiados por una estrella. ¿Cómo podemos explicar la búsqueda de un Mesías judío por parte de los sacerdotes persas? El sitio web God Questions señala que estos magos probablemente provenían de Persia y estaban familiarizados con las profecías de Daniel. Daniel, quien sirvió como jefe de los magos Babilonia y Persia, había dejado escritos con cronologías mesiánicas, Daniel 9, 24, 27, que los magos pudieron haber estudiado. Al ver la estrella, identificaron la fecha del nacimiento del Mesías y viajaron de 800 a 900 kilómetros hasta Belén para adorarlo, llevando ofrendas simbólicas, oro, realeza, incienso, divinidad y mirra, sufrimiento. Este viaje demuestra la continuidad del interés persa por el plan de Dios. Desde el decreto de Ciro hasta la adoración de los magos, Persia permanece conectada. La historia de la salvación. Regresemos ahora a la corte persa para presenciar una trama de intriga y heroísmo que cambió el destino de millones. El libro de Esther, ambientado durante el reinado de Jerjes I, comienza con un extravagante banquete de 180 días, seguido de un festín de 7 días para todo el pueblo. Jerjes, en un acto de orgullo, ordena a la reina Vasti que exhiba su belleza a los invitados. Ella se niega y es destituida. Para encontrar una nueva reina, funcionarios de cada provincia buscan a las jóvenes vírgenes más hermosas. Una de ellas es Hadasa, judía criada por su primo Mardoqueo. En el palacio recibe el nombre persa de Esther y se gana el afecto del eunuco Hegai, encargado del harén. Esther oculta su origen judío, siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, y complace al rey más que a todas las demás contendientes, convirtiéndose en reina. Mientras tanto, Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel, es ascendido a un alto cargo. Exige que todos se inclinen ante él. Mardoqueo, un judío temeroso de Dios, se niega. Enfurecido, Amán no solo quiere castigar a Mardoqueo, planea exterminar a todos los judíos del imperio, echa suertes para elegir la fecha y convence al rey de sellar el decreto. Jerjes, quizás sin considerar las consecuencias, autoriza el genocidio. Imagine la angustia, un decreto irrevocable que fija el día en que todos los judíos serían asesinados y sus posesiones saqueadas. Mardoqueo rasga sus vestiduras, se viste de cilicio y ceniza y envía una petición urgente a Esther. Debe interceder. Esther duda. Acercarse al rey sin invitación podría resultar en su ejecución. Mardoqueo responde con una frase que resuena hasta el día de hoy. ¿Quién sabe si no fuiste nombrada reina para un momento como este? Esther ordena a todos los judíos de Susa ayunar durante 3 días, junto con sus sirvientas, y luego decide arriesgarse. Al entrar en los aposentos reales, el rey extiende su cetro en señal de clemencia. Pero Esther no revela su plan de inmediato. Invita al rey y a Amán a un banquete. Durante el primer banquete, les pide que regresen al día siguiente para otro. Entre cenas, Amán construye una horca de 25 metros para colgar a Mardoqueo, pero esa noche el rey no puede dormir. Les ordena leer el libro de las crónicas y descubre que Mardoqueo, años antes, había denunciado un complot para asesinarlo. Jerjes decide honrar a Mardoqueo haciendo desfilar a Amán, proclamando públicamente las virtudes de su enemigo. En el segundo banquete, Esther revela su identidad judía y denuncia a Amán. Mi pueblo y yo estamos vendidos para ser destruidos. El rey, furioso, se dirige al jardín. Amán implora por su vida.
cae sobre el lecho donde Ester está reclinada y el rey lo sorprende en un aparente ataque. Jerjes ordena que Amán sea colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el problema principal persiste. La ley de exterminio no puede ser derogada, pues es conforme a las leyes de Mindumescintus, Media y Persia. La solución fue emitir un nuevo decreto que permitiera a los judíos defenderse. En el día señalado, derrotaron a sus enemigos y fueron protegidos por las autoridades. Mardoqueo fue ascendido a primer ministro. Ester recibió la casa de Amán y se instituyó la fiesta de Purim para conmemorar el cambio de fortuna. El resumen de God Questions enfatiza que este libro muestra la providencia de Dios a pesar de su ausencia. La fiesta es un tema recurrente. Se mencionan 7 banquetes. Cada punto crucial gira en torno a una comida, lo que muestra cómo Dios usa incluso las celebraciones mundanas para cumplir sus planes. Junto con la historia bíblica, es crucial observar a Persia como potencia mundial. Tras la derrota en Grecia, el imperio se mantuvo fuerte durante casi un siglo. Jerjes fue asesinado en el 465 a.C. y reemplazado por Artajerjes I, bajo cuyo mando Nehemías regresó a Jerusalén y reconstruyó las murallas. La influencia persa se extendió desde Egipto hasta la India. Sus políticas tolerantes permitieron la coexistencia de decenas de pueblos. Sin embargo, la corrupción interna, la represión de rebeliones y la complacencia militar debilitaron el imperio. En el 333 a.C., Alejandro Magno derrotó a Darío III en la batalla de Isos. Al año siguiente capturó Egipto y en el 331 a.C. destruyó al ejército persa en Gaugamela. Darío huyó y fue asesinado por su propio general, Besos. Alejandro ascendió al trono persa, se casó con Roxana de Bactriana y adoptó, pero murió joven, dejando el imperio dividido. La conquista de Alejandro Magno marcó el inicio de la helenización. Los siglos siguientes presenciaron el auge de los partos y los sasánidas, dinastías persas que revitalizaron la identidad iraní y se enfrentaron a Roma y Bizancio. Sin embargo, la etapa profética se trasladó a Israel bajo el dominio griego y romano, y la Biblia no menciona directamente estas dinastías. Aún así, los sasánidas fueron los últimos grandes rivales del Imperio Romano de Oriente, hasta que ambos sucumbieron al Islam en el siglo VII. A partir de entonces, Persia se convirtió en gran medida al chiismo, y el país que conocemos como Irán emergió con una nueva identidad religiosa y cultural. Aún así, las raíces bíblicas de Elam y Madai permanecen en la memoria de judíos y cristianos. Los nombres Persia e Irán son intercambiables a lo largo de la historia. El término Irán deriva de Ariana, la tierra de los arios, y comenzó a usarse oficialmente en 1935. La actual República Islámica de Irán tiene políticas hostiles a Israel y Occidente, pero millones de iraníes son jóvenes, están conectados con el mundo y sienten curiosidad por su propia herencia. Hay informes de avivamientos secretos, personas que sueñan con Jesús y la proliferación de iglesias clandestinas. Estos hechos pueden interpretarse como señales de que Dios sigue obrando en Irán, cumpliendo la promesa de restaurar Elam. El libro de Jeremías profetiza: pero sucederá en los últimos días que haré volver a la cautividad de Elam. Esta es una profecía inusual de restauración para un pueblo extranjero. Aunque muchos eruditos aplican esta promesa a tiempos futuros, ya se ha cumplido parcialmente. En los días de Ester, los judíos se salvaron y ascendieron al poder en Persia. En Hechos 2, los hombres de Elam escucharon el Evangelio en Jerusalén y quizás lo trajeron de vuelta. Hoy, los cristianos iraníes presencian transformaciones milagrosas. Esto nos recuerda que, si bien la Biblia anuncia juicio para las naciones rebeldes, también ofrece esperanza.
Nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios si hay arrepentimiento. La profecía de Ezequiel sobre la participación de Gog, Magog y Persia en la coalición anti-israelí genera especulación. ¿Quién es Gog? Muchos sugieren que es un líder del extremo norte, posiblemente vinculado a Rusia o a un bloque euroasiático. Mesec, Tubal, Gomer y Togarma parecen referirse a regiones de Turquía y el Cáucaso. Cus y Fut se identifican con Sudán y Libia. La unión de estos pueblos, según la profecía, ocurrirá en los últimos días, cuando Israel viva en seguridad. La intención será saquear y destruir, pero Dios intervendrá con terremotos, fuego y confusión entre los ejércitos. El resultado será la gloria de Dios a los ojos de las naciones. Aunque debatida, esta profecía nos anima a estar atentos a los acontecimientos mundiales, mantener la fe y confiar en que Dios protegerá a su pueblo. Es importante evitar conclusiones precipitadas y fechas específicas. La historia muestra que las alianzas cambian, las fronteras se redefinen y las identidades nacionales se transforman. El Irán actual no es idéntico a la Persia bíblica. Sin embargo, persisten ciertas conexiones espirituales. Aprender sobre el pasado nos da perspectiva para interpretar el presente. Persia fue un instrumento divino de liberación, un agente de juicio, una cuna de sabios que reconocieron al Mesías y podría algún día ser restaurada tras un periodo de conflicto. Comprender la trayectoria persa nos ayuda a comprender que los planes de Dios son integrales. Incluyen reyes paganos como Ciro, jóvenes intrépidos como Esther y Daniel, y naciones enteras. Su objetivo final es revelar su reino eterno, gobernado por la justicia y la paz. Mientras tanto, se nos invita a cooperar con su voluntad, a actuar con valentía ante la injusticia, a proclamar la verdad a quienes aún viven en la ignorancia y a confiar en que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra. En conclusión, la historia de Irán en la Biblia no es una curiosidad exótica, sino un reflejo de la historia humana. Pueblos que se extravían y regresan, gobernantes arrogantes y humildes, juicio y redención. Es también un recordatorio de que Dios se preocupa por naciones enteras, no solo por individuos. Él suscita profetas para advertir, emperadores para actuar y pueblos para participar en su plan. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Persia-Irán está presente, a veces como opresor, a veces como liberador, a veces como enemigo final, a veces como nación restaurada. Esta complejidad nos llama a una fe madura, capaz de abrazar el misterio, la esperanza y la responsabilidad. Al reflexionar sobre estas historias, que sientan el peso de la historia y la ligereza de la gracia, que comprendan que, aunque estemos en el siglo XXI, las semillas sembradas hace milenios siguen germinando, y que al final el mensaje fundamental es simple: Dios es soberano, su palabra es confiable y su amor se extiende a todos los pueblos. Para terminar, quiero invitarlos a actuar. Si creen que las profecías bíblicas se están cumpliendo y que Irán desempeña un papel crucial en ellas, compartan este conocimiento. Compartan sus ideas, hagan preguntas y fomenten el diálogo. Suscríbase a canales que abordan la profecía con seriedad y respeto, para que se pueda llegar a más personas. Y sobre todo, oren. Intercedan por la paz en Oriente Medio, por la protección de Israel, por la conversión de los líderes y por el avivamiento en Irán. Quizás no puedan cambiar la política mundial, pero sus oraciones pueden mover montañas. Cada acto de fe cuenta. Mi oración es que el pueblo persa, el Irán moderno, encuentre su lugar en el plan de Dios, no como instrumentos de destrucción, sino como una nación transformada, y que nosotros, al leer estas antiguas páginas, también encontremos nuestro lugar, agentes de paz, mensajeros de Mimitus,
esperanza y vigilantes. Que así sea.